Y hoy vamos a hablar del atributo acerca de la fidelidad de Dios. Para hablar de la fidelidad de Dios necesitaríamos por lo menos 8 domingos para tratar este tema tan profundo, tan completo y tan interesante que es conocer la fidelidad de Dios. Porque cantamos acerca de la fidelidad de Dios, pero qué interesante es que comprendamos realmente lo que es la fidelidad de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a la palabra del Señor en Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Sería interesante que en sus tiempos de devocional leyera este libro. Son solo 4 capítulos. ¿5? 5 capítulos. Y el profeta aquí está, por eso se llaman Lamentaciones, porque el profeta se lamenta de la situación en la que está el pueblo. Versículo 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Lo puede leer aquí enfrente conmigo, por favor? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y de eso, repito, quiero hablar en esta mañana. Sobre la fidelidad de Dios. ¿Qué significa fidelidad? ¿Cuál es la etimología? ¿Cuál es el origen de la palabra fidelidad? La palabra fidelidad significa que guarda fe. Significa que es constante en sus afectos. Significa también que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. También la palabra fidelidad significa exacto. La palabra fidelidad significa conforme a la verdad. Y fidelidad también en su etimología del latín significa fe y significa confianza. Eso es lo que el diccionario nos dice acerca de lo que significa la palabra fidelidad. Pero hay un profesor de teología que dio un significado muy profundo, muy largo, muy interesante, pero que me gusta mucho porque en ese significado él nos enseña lo que es la fidelidad de Dios, y es el profesor Samuel Salfívar, que pertenece a la Coalición por el Evangelio. Y la tiene ahí para que la lea conmigo. Él dice en su ensayo sobre la fidelidad, dice: la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza. De pronto la palabra inmutable para usted es nueva. La inmutabilidad de Dios, de eso tendremos que hablar más adelante. La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Eso significa la inmutabilidad. Entonces este profesor dice: la fidelidad de Dios significa que su naturaleza no cambia, permanece para siempre. Fiel Dios, o la fidelidad de Dios, quiere decir que Dios es fiel a su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. Dios es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Nada en el cielo ni en la tierra puede impedir a Dios que cumpla todo lo que prometió a su pueblo por medio de Jesucristo.
Esta confiabilidad de Dios debería ser una gran fuente de consuelo y fortaleza para los miembros del pueblo de Dios, ya que repetidamente fallan, pasan por pruebas y sufren. Él dice que esto es la fidelidad de Dios y estoy totalmente de acuerdo con su pensamiento. A lo largo de la escritura, toda la Biblia, encontramos el concepto de la fidelidad de Dios demarcado de muchas maneras, demarcado en muchos conceptos, visto en la perspectiva de la experiencia de cada uno de los personajes de la Biblia. Por eso le decía que si nos dedicáramos a estudiar el tema de la fidelidad de Dios, necesitaríamos muchísimas horas. Pero hoy solamente le quiero hablar de 5 características de la fidelidad de Dios. Quiero hablar de la emet de Dios, quiero hablarles de la emuná de Dios, del esed de Dios, del sacar de Dios y del pistos de Dios. Usted dirá, ¿y eso en qué parte del carro están esos repuestos? Eso yo cuando se me daña la moto yo no le encuentro el pistos. Son palabras hebreas y palabras griegas que denotan la fidelidad de Dios. Si no se las aprende, no se preocupe, hermano, no se afane por aprender esos términos tan raros, porque no podemos hablar bien el español y si nos vamos a enredar hablando el hebreo. Pero a veces es importante conocer esas palabras. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Usted no es más cristiano por orar en hebreo, no se preocupe, hermano. Usted puede orar en boyacense, en huilense, en costeño, en santanderiano. Usted puede hacer una oración bien arrecha, hermano, y el Señor la va a escuchar, ¿sí? No se preocupe, hermano. Entonces, pero se la repito, vamos a hablar de la emet de Dios. Ya se le va a presentar la emuná de Dios, el esed de Dios, el o la sacar de Dios y el pistos de Dios. Comencemos con el primer característica de la fidelidad de Dios para conocer mejor ese atributo de la fidelidad de Dios, la emet de Dios. Esta palabra aparece 127 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra generalmente se traduce como fidelidad. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento y encuentra la palabra en español fidelidad, se ha traducido del hebreo emet, que se traduce precisamente con su significado primario, que es fidelidad. Ahora, esta palabra emet utilizada en el Antiguo Testamento, la idea central se refiere a que Dios es veraz consigo mismo. Dios es veraz con sus palabras. Quiere decir eso, que lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice así es veraz. Cualquier pronunciamiento de Dios en su palabra, entendemos que ese pronunciamiento es absolutamente cierto, absolutamente verdadero, y que Dios es veraz con sus palabras. Dios no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y al ratico nos arrepentimos y dijimos, no, así no era lo que yo quería decir, no fue lo que yo quise decir. No, Dios es veraz en sus palabras. Ahora, ¿cuándo se usa esta palabra emet? Cada que los estudiosos de la Biblia encontraron la palabra emet en el Antiguo Testamento, se dieron cuenta que estas palabras se usan en el contexto de las relaciones que Dios tenía con su pueblo. Entonces, cada que Dios entablaba algún tipo de relación con el pueblo de Israel, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, y aparecía la palabra emet, tenía que ver con esa comunión, con esa relación que Dios Padre tenía con sus hijos. Tenía que ver con la veracidad de su palabra. Lo que Dios le decía al pueblo era verdad, y el pueblo creía algunas veces, por supuesto, o algunos personajes de la Biblia creyeron que lo que Dios decía, eso era verdad.
El mejor ejemplo que encontramos de la emet de Dios, de la fidelidad de Dios, de que Dios es veraz en sus palabras, de que lo que Dios dice es cierto, es en la vida de Abraham. Génesis capítulo 12. Abraham, que después se llamó Abraham. Y en la vida de Abraham se refleja esa comunión, se refleja la emet de Dios. Tendría usted que dedicarle tiempito para leer los capítulos que le voy a ir mencionando. Pero miremos rápidamente la vida de Abraham y de qué manera lo que Dios dijo era verdad, y lo que Dios dijo se ha ido cumpliendo con el paso de los años, y Dios no ha dejado caer a tierra sus palabras, sino que las ha ido cumpliendo y la seguirá cumpliendo. Algunas de las palabras que Dios dijo o que Dios dio se cumplieron a cabalidad, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Pero creemos lo que dice la Biblia, que Dios es veraz consigo mismo. Amén. Dios es veraz consigo mismo. Lo que Él dice es verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted puede creer eso? Me parece maravilloso. Primero, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Primero, Dios llama a Abraham. ¿Recuerdan que Dios llamó a Abraham de dónde? ¿Dónde vivía Abraham? ¿Alguien se acuerda? Ur de los Caldeos, gracias. Ur de los Caldeos. Era una persona pagana. Su familia era pagana y de allá lo llamó el Señor. Pero el Señor lo llamó y el Señor a Abraham le hizo unas promesas especiales, le prometió algo. Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra que fluiría leche y miel. Recuerde que eso es una analogía. Recuerde que es una analogía, porque la tierra ni da leche ni da miel, ¿no? Usted va a decir, ay, yo quiero comprarme una tierrita por allá en Girardot donde la leche brote. No, hermano, es una analogía. El Señor no solamente le prometió una tierra, sino que el Señor a Abraham le prometió una descendencia, y que esa descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, incontables. Fue lo que el Señor le prometió. Y cuando vimos el tema de Dios que me ve, vimos cómo esa misma promesa, parecida, Dios se la dio a Agar. Y por eso el mundo árabe es tan multitudinario, hermanos. Son miles y miles y millones de personas. Dios a Abraham también le dio otra promesa. Le dijo que en su nombre y en su simiente, que es Cristo, iba a bendecir todas las familias de la tierra. Así que ahí están las promesas que Dios le dio a Abraham. La palabra que salió de la boca de Dios, y Dios se la dio a Abraham. Le prometió una tierra, le prometió un hijo, y una descendencia, un hijo, y le prometió que bendeciría todas las familias de la tierra. Ahí comenzó la palabra, la emet de Dios comenzó a trabajar. Ahora, ¿hasta el momento Abraham lo veía cumplido? No. Abraham vería cumplida la fidelidad de Dios al pasar los años. Comenzaría a experimentar que lo que Dios le dijo en un momento, eso fue verdad. Dice la palabra que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero Abraham debería también experimentar que lo que Dios decía era verdad y que eso se iba a cumplir. 28 años después, Génesis capítulo 17, versículo 21. Dios comienza a cumplir las promesas que le había dado a Abraham. En Génesis capítulo 24, versículo 27, encontramos que la promesa de Dios de darle una descendencia comienza a cobrar más forma, porque narra el pasaje que Dios le da una esposa a su hijo Isaac. Usted puede verificar la historia en el pasaje que le estoy dando. Y no solamente en Isaac,
se comprueba la fidelidad de Dios y cómo Dios comienza a manifestar, a completar o a cumplir su palabra, sino que Jacob, el hijo de Isaac, también comienza a experimentar el cumplimiento de la palabra de Dios. Y comenzamos a notar, por ejemplo, en Jacob, de qué manera Dios lo bendice y de qué manera las posesiones de Jacob son multiplicadas de una manera impresionante. Entonces ahí vamos viendo cómo lo que Dios prometió, Dios lo va cumpliendo paso a paso, pero han tenido que pasar los años. Génesis capítulo 32, versículo 9. Entonces, la fidelidad de Dios, la emet de Dios, la veracidad de la palabra de Dios comenzó en Abraham, pasó a Isaac y luego pasó a Jacob, su nieto. A Isaías también Dios le reveló eso, Éxodo 34, capítulo 6. Porque hasta ese momento la promesa de la tierra no había llegado. Ya estaba la promesa de que era padre, ya estaba ahí. Faltaba el cumplimiento de las demás promesas. El pueblo de Israel comienza a crecer, comienza la descendencia, comienzan las 12 tribus de Israel, crecen las familias, crecen los clanes. Luego aparece José en escena y son llevados cautivos ¿a dónde? A Egipto. Terminan en Egipto. Y pareciera que las promesas de Dios como que hasta ahí terminaron, ¿no? ¿Cómo así que Dios me dio la promesa de una tierra? Dios me dio la promesa de bendecir las familias y terminamos siendo esclavos en una nación totalmente ajena. Pero en Éxodo capítulo 34, versículo 16, Dios le dice a Moisés algo muy interesante y Dios le dice que Él es fiel de generación en generación. Y el pueblo de Israel, con el suceso de la salida de Egipto, el pueblo de Israel entendió, comprendió, conoció que lo que Dios dijo era absolutamente verdad. Era veraz con sus palabras. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel se demoró 40 años en entender la veracidad de Dios? Si lo que Dios dice es verdad, como lo es, ¿por qué 40 años para entender la veracidad de Dios? ¿No nos pasa a nosotros igual? ¿Cuántas veces nosotros damos vueltas en nuestro propio desierto y Dios nos quiere enseñar algo y nosotros seguimos dando vueltas? Pero Dios quiere que yo entienda su palabra. Dios quiere que yo experimente su fidelidad, su emet, su veracidad. El pueblo de Israel se demoró 40 años en entender la fidelidad de Dios por su terquedad, por su pecado. Y mire todo lo que el pueblo de Israel tuvo que sufrir y padecer hasta que la primera generación tuvo que ser exterminada porque no lo quiso entender. La segunda manera en que podemos conocer y entender la fidelidad de Dios es la palabra, la emuná de Dios. La emuná de Dios. No la busque en su Biblia porque no la va a encontrar. Son palabras hebreas o arameas, una de esas dos dependiendo el contexto. Esta palabra emuná aparece 49 veces en el Antiguo Testamento. Y en su raíz más básica la palabra emuná significa estabilidad o confianza. Estabilidad o confianza. Entonces podemos resumir esta palabra que Dios es el Dios de la estabilidad y el Dios de la confianza. Dentro del atributo de la fidelidad de Dios podemos ver que Él es un Dios estable y que Él es un Dios confiable. Amén. ¿Usted puede ver a Dios así? Un Dios estable y un Dios confiable. Esta palabra, su primera vez aparece en un contexto muy interesante. La primera vez que aparece la palabra emuná aparece en Éxodo capítulo 17. Y en Éxodo capítulo 17
se relata un acontecimiento muy interesante cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra los amalecitas. ¿Ya se acordaron? Y entonces dice que Moisés estaba desde lejos acompañando al pueblo de Israel y ocurrió algo muy interesante. Y estaban allá hombre a hombre, espada con espada peleando. Y cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo comenzaba a avanzar y a ganar la victoria. Pero como Moisés se cansaba, como se cansa cualquier mortal, Moisés bajaba las manos para descansar. Y cuando Moisés bajaba las manos para descansar, curiosamente el pueblo enemigo comenzaba a avanzar. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la fidelidad de Dios? Bueno, el contexto del pasaje nos muestra que Dios nos enseña a través de este acontecimiento cómo las manos de Moisés estuvieron levantadas por Aarón y por Hur. Y cuando estos dos hombres tomaron las manos de Moisés y las levantaban, ahí aparece la emuná de Dios. Las sostuvieron firmes, las sostuvieron estables. Y cuando el pueblo de Israel veía las manos de Moisés levantadas, firmes y estables, obviamente Dios utilizó todo eso para que el pueblo avanzara, para que el pueblo corriera hacia adelante, para que el pueblo ganara la victoria. El salmo que leímos, el Salmo capítulo 36, versículo 5, nos habla acerca de qué manera es la fidelidad de Dios. De qué manera nosotros podemos contemplar y ver la fidelidad de Dios. Busque por favor Salmos 36, 5. Quizás lo que significó cuando Moisés levantó sus manos, significaba que la fidelidad de Dios va hasta los cielos. Que la fidelidad de Dios se levanta, que la emuná de Dios se levanta para mostrar estabilidad, para mostrar firmeza. Mira lo que el salmista dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y la fidelidad alcanza hasta las nubes. Sigamos leyendo. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, el hombre y al animal conserva. Me gusta el 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel experimentó frente a los amalecitas? La misericordia de Dios. Qué curiosa la manera en que Dios se manifestó, ¿verdad? Pero bueno, son las cosas que Dios hace como a Él le place. La siguiente palabra que nos deja ver la fidelidad de Dios es la esed de Dios. ¿Qué significará eso de la esed de Dios? Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento 255 veces. Es una palabra muy bonita, porque esta palabra se puede traducir como amabilidad. Otro significado más profundo sería amabilidad amorosa. Es el significado literal de esta palabra. Pero también esta palabra se traduce como misericordia. Entonces, esed se traduce como misericordia. Y en el contexto de la Biblia, como lo vamos a ver, esta palabra aparece a menudo en contextos donde se resalta la fidelidad de Dios para con su pueblo debido a su pacto de compromiso con ellos. Entonces la palabra esed, ¿qué significa? Que Dios es leal a sus pactos. Dios es leal a sus pactos. Hago un paréntesis bastante grande que ustedes ya me conocen, los que no me conocen. La Biblia solo habla de 7 pactos. No tiene nada que ver con los pactos que se inventaron por ahí. Cuando hablamos de pactos, estamos hablando de los pactos que encontramos en la Biblia. El pacto abrámico, el pacto
noágico, el pacto mesiánico, el pacto davídico, se me escapan los otros pactos, el nuevo pacto, el Antiguo Testamento. Cuando estamos diciendo que la esed de Dios es cumplir o es leal a los pactos, estamos hablando de esos pactos que el Señor hizo con el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? No se vaya a dejar enredar la cabeza con cosas que no vienen al caso. Entonces Dios hizo pactos con el pueblo de Israel. Dios hizo pactos con personas y Dios es leal a ese pacto. Dios permanece el pacto. Dios cumple lo que Él hizo en el pacto a estas personas. Un ejemplo bonito que encontramos de la palabra esed aparece por primera vez en el libro de Ruth. Una historia bastante bonita. En el libro de Ruth encontramos esta palabra esed, donde nos deja ver de qué manera Dios cumple o Dios es leal a su pacto. Miremos un poquito la historia de Ruth. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la suegra de Ruth? Noemí. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el esposo de Noemí? Lo tengo en la punta de la lengua, a ver, ayúdeme. Señora, no, ese era el yerno. Ahí, busquen, a ver, búsquenlo. ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? Empieza por E. El que me diga lo invito a almorzar. Apure, apure. Elimelech. Uy, me embalé con mi sobrina. Bueno, entonces Elimelech tomó una decisión de irse para una tierra a buscar aventura, ¿cierto? Porque en Belén de Judea las cosas se pusieron difíciles, se pusieron pesadas, y al parecer Elimelech era un hombre adinerado y cogió a su mujer y a sus 2 hijos y nos dijo: nos vamos para el país vecino a montar un negocio y allá vamos a ver de qué vamos a vivir. Lo curioso es que Elimelech se fue a vivir a una tierra a la cual Dios le había dicho al pueblo de Israel que no tenían por qué juntarse. Fue para Moab. Y entonces allá en esa tierra el hermano Elimelech levantó su tienda, levantó su casa, montaría un negocio, qué sé yo. Sus hijos crecieron y sus hijos se enamoraron de 2 mujeres moabitas. Una de ellas era Ruth y la otra era Orfa. Los demás como que no leen la Biblia, me estoy dando cuenta. No conocen la historia. Y los 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Pero algo extraño pasó en esta familia. Le cayó la desgracia. Murió Elimelech y murió Elión y Kelión. Murieron los 3 hombres de la familia. Y para aquel entonces, cuando los hombres de la familia morían, las mujeres quedaban prácticamente desamparadas. Entonces a la hermana Noemí le llegó un mensaje de WhatsApp, una notificación diciendo que las cosas en Belén estaban mejorando. Entonces ella decidió retornar a Belén, pero cuando ella llegara a Belén sería una mujer menesterosa, una mujer pobre, una mujer casi que pordiosera, porque venía totalmente quebrada, arruinada. Y entonces sus 2 nueras, iba a decir yernas, sus 2 nueras se vienen con ella, y a mitad de camino Orfa le dice: nos vemos. Entonces Noemí les dice: devuélvanse a sus familias y a sus dioses. Y ahí comienza la historia de Ruth. Ahí aparece en escena Ruth, una mujer bastante interesante en la Biblia. Entonces usted puede leer Ruth capítulo 1 versículo 8 en adelante, que Ruth da unas palabras muy interesantes. Ruth dijo lo siguiente: a donde tú vayas, yo iré o iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Desde el versículo 16 estuve leyendo. Qué interesante. Usted dirá: pero ¿qué tiene que ver Ruth, Noemí, Orfa
con todas esas cosas para entender la lealtad de Dios a los pactos. Si usted lee la historia, Noemí, le repito, iba a ser una mujer casi que por diosera, desamparada, y solamente para que Noemí volviera a tener un estatus social, Noemí debía ser redimida por alguien. Algún pariente cercano debía comprar lo poquito que había dejado su esposo y debería redimirla, debería comprarla, debería salvarla para volver a darle un nombre. Entonces en ese momento aparece un personaje que es tipo de Cristo, que es el familiar cercano que se llamaba Boaz. Boaz tipifica a Cristo, y Boaz, palabras más, palabras menos, usted lo puede leer en el libro de Ruth en su casa. Boaz termina redimiendo a la familia de Noemí y termina comprando a Ruth, pero Ruth no tiene nada que ver ahí, porque Ruth era una mujer pagana, era una moabita, pero Dios, escuche esto, Dios mostró lealtad hacia la familia de Elimelech y de la esposa, se me olvidó, Noemí, y restauró el linaje de Noemí. Qué interesante eso, hermano. Ahora, algo muy interesante en esta historia es que de Ruth comienza la descendencia para que nazca el Señor Jesucristo. Curiosamente, dentro de la descendencia del Señor Jesucristo hay una moabita, hay una mujer que no es del linaje del pueblo de Israel. Boaz sí era del linaje del pueblo de Israel, pero Ruth no pertenecía al linaje de Israel. Ruth fue la mamá de Obed, y Obed fue el papá de Isaí, e Isaí fue el papá de David. O sea que David fue nieto de la hermana Ruth. ¿Está enredada la pita? Un poquito. Pueden ver el video cuando lo suba. Entonces, ahí encontramos cómo Dios lo que prometió comienza a cumplirlo. Él es leal a los pactos que el Señor ha hecho. Y a lo largo de la historia usted comenzará a ver cómo a David, que es hijo de una mujer moabita, cómo a David se le promete que levantará el ungido y que de la casa de David se levantará un rey, el cual reinará eternamente. Y Dios continúa cumpliendo y manteniendo la veracidad de su palabra, continúa mostrando su misericordia y continúa diciendo que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, la siguiente palabra que encontramos es el sacar de Dios. Es muy parecido al esed. Tiene que ver. Esta palabra aparece 235 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra aparece en Génesis capítulo 9, versículo 16. Esta palabra, su traducción literal y su etimología significa recordar. Recordar. Como cuando usted se acuerda que tiene que pagar el recibo del teléfono. Cuando usted se acuerda que tiene que recargar la tarjeta del SITP. Literalmente esa palabra significa eso, recordar algo. Pero en Dios es un poquito diferente, porque Dios no es desmemoriado. Dios no se olvida de nada, porque si Dios se olvidara de algo, iríamos en contra de sus atributos de la omnisciencia, de la omnisapiencia, de la presciencia de Dios. Entonces hay que entender cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios se acordó de Noé. No es que Dios dijo, ay, güey, mi chica, ¿verdad que Noé está en la tierra? ¿Verdad que yo mandé un diluvio y se me había olvidado que había una
una barca con 8 personas. Ay, a mí se me olvidó. No, ese no es el recordar de Dios. No significa eso. Ese recordar de Dios significa que Dios recuerda sus pactos. Ay, me equivoqué ahí. Y Dios cumple sus promesas. Dios recuerda sus pactos y Dios cumple sus promesas. En el anterior, Dios es leal a su pacto, pero en este caso Dios cumple sus promesas. Dios recuerda lo que le prometió a X persona y cumple lo que le prometió. Dios le prometió a Abraham una tierra, Dios le prometió a Abraham una descendencia, Dios le prometió a Abraham bendiciones, y a lo largo del Señor Dios mantuvo la lealtad a su pacto y Dios cumplió a Abraham lo que le había prometido. Esta palabra aparece en el contexto del diluvio. Después del diluvio aparece la palabra sacar. ¿Qué significa eso? Recordemos un poquito la historia. Dice que la maldad del hombre, ¿hasta dónde llegó? Hasta el cielo. Literalmente dice así la Biblia, que la maldad del hombre llegó hasta el cielo. Y Dios miró al cielo y dijo: no contenderé más con el hombre. Y Dios tomó la decisión, la determinación de arraigar de la tierra todo ser viviente a causa de su maldad, porque dice la Biblia que el pensamiento de los hombres de continuo era hacer el mal. O sea que esa generación de Noé, en lo único que pensaban era en hacer el mal. Curiosamente, cuando Cristo viene a la tierra y dice que antes de su venida dice que serán como en los días de Noé. Y usted mirará que hoy, desgraciadamente, las personas, muchas personas, lo que hay en su mente es maldad, ¿verdad? No me explico por qué nuestra maldad no ha llegado hasta el trono de Dios. O más bien, la misericordia de Dios es tan grande, como leímos en Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos. Bien, entonces Dios le dice a Noé que construya un arca. ¿Y cuántos años duró Noé predicando de salvación? ¿Alguien recuerda? 120 años duró Noé predicando. ¿Cómo lo trataron? Como loco. Nadie creyó al mensaje de Noé, sino que cuando empezó a llover, porque fue la primera vez que llovió en la tierra, hasta ese momento las personas comenzaron como a creer. Y cuando vieron que el arca de Noé se cerró y el agua comenzó a subir y comenzó a inundar la tierra, ahí sí las personas le creyeron a Noé, pero ya era demasiado tarde. Entonces viene el diluvio, Dios acaba con todo, se salvan estas 8 personas, duran navegando en la inundación un montón de días, bajan las aguas, Noé manda un pájaro y el pájaro vuelve con una hoja y Moisés entiende que ya hay tierra seca, descienden a tierra seca. ¿Y qué es lo primero que levanta Noé? Un altar y adora a Dios. Y ahí aparece en escena el sacar de Dios, porque en ese momento Dios hace un pacto con Noé, se conoce como el pacto noágico. Y Dios, como señal de ese pacto, aparece el arco iris. El arco iris no es lo que nos quieren vender hoy en día en las redes sociales, ni en la ONU, ni en ninguno de esos estamentos. El arco iris significa el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Que no volvería a destruir la humanidad con agua. Y no solamente eso, sino que el pacto de Dios con Noé decía que Dios sustentaría esta tierra y la tierra tendría el sustento de Dios. Por eso algunos estudiosos de la Biblia no están tan de acuerdo con el tema del clima. Aunque sí es cierto que está complicado, pero si nosotros decimos que el mundo se va a acabar
porque los hombres lo dicen, estamos diciendo que entonces Dios no va a cumplir lo que le prometió a Noé. Y Dios le prometió a Noé que él sostendría la tierra. Y hasta el día de hoy lo estamos viendo. Amén. ¿O me equivoco? Ahora, que por causa del pecado del hombre unos se apropien de más tierras que otras, que por causa del pecado del hombre haya injusticia, que por causa del pecado del hombre unos tengan para comer y otros no, eso no quiere decir que Dios no haya permanecido en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en Noé experimentamos, conocemos que Dios recuerda sus pactos y que Dios cumple sus promesas. Ahora, antes de ir al siguiente punto, ¿cuáles promesas cumple Dios? Porque cantamos Dios de milagros que cumple promesas. ¿Cuáles promesas cumple Dios? Dios cumple las promesas que Él dejó en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Parece que no nos gusta eso, ¿cierto? Dios cumple las promesas que dejó en su palabra. Dios está obligado por su santidad y por su justicia a cumplir sus palabras. Dios no está obligado a cumplir mis peticiones. Él no está obligado. Él está obligado a cumplir sus promesas. Si una petición mía se acomoda a la promesa de Dios, a la voluntad de Dios, entonces podré ver la respuesta de Dios. Pero si mi petición, si mi deseo, si mi voluntad no está acorde a las promesas y a la voluntad de Dios, no debo esperar que Dios cumpla esa supuesta promesa. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Ojo con las prácticas evangélicas de que usted se levanta a medianoche y abre la Biblia. Señor, háblame. Tin, marín, dedo, pingüe, cucaramaca. Y te bendeciré y haré de ti una nación grande. Usted, hoy el Señor me habló esta mañana y me dijo que me va a bendecir y que me hará una persona grande y que tendré. Y usted comienza a generar un poco de expectativas que pueden ser ciertas o que pueden ser producto del sueño de la madrugada o del mucho café que tomó y se desveló. Y yo quiero decirle, hermano, si usted hace eso, asegúrese de que lo que usted está leyendo y lo que usted está creyendo que Dios le está diciendo sea una promesa de Dios. Y si es una promesa de Dios, le puedo hoy garantizar que Dios la recordará, que Dios será leal y que Dios la cumplirá. Pero si es producto de una trasnochada y no es la palabra de Dios, hermano, no se haga falsas ilusiones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el último concepto que nos habla de la fidelidad de Dios es la pistos de Dios. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, es decir, que fue escrita ¿en qué idioma? En griego. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Bien, esta palabra aparece 67 veces en 63 versículos. Esta palabra pistos es utilizada, por supuesto, por Cristo, es utilizada por los apóstoles, por los discípulos de Jesucristo. Y esta palabra, cuando se usa, se hace relación a los fieles, a los siervos fieles, a los sirvientes fieles. Y cuando Cristo utiliza esta palabra, Cristo también la utiliza en sus parábolas
indicando, enseñándole a las personas la importancia de ser fieles, la importancia de la perseverancia. Así que esta palabra pistos nos enseña que Dios es el Dios de la perseverancia y Dios es el Dios de la fidelidad. Dios es el Dios de la perseverancia y es el Dios de la fidelidad. Perseverancia no me refiero al barrio de allá arriba. No vaya a ir a buscar a Dios en el barrio de la perseverancia. De permanecer, de constancia. ¿Listo? ¿Quieren citas? Mateo 24, 45. Mateo 25, 21. Lucas 12, 42. Lucas 16, 41. Le repito, Mateo 24, 45, Mateo 25, 21, Lucas 12, 42 y Lucas 16, 2. Tienen que aprender taquigrafía. La hermana Marta les enseña taquigrafía. Ay, bueno. Mateo 24, 45. Algunos dirán, taquigrafía, ¿eso qué es? Mateo 25, 21. Eso es para nosotros los viejos. Lucas 12, 42. Lucas 16, 10. La taquigrafía es lo que para nosotros los jóvenes hoy en día es el editor de textos que cuando usted habla va escribiendo. En la época de nosotros los viejitos, la taquigrafía eran unos garabatos todos rarísimos que las personas, para las secretarias utilizaban eso. Mi madre era buena para eso. ¿Ya se le olvidó, madre? Sí, bueno. Pero aquí puede practicar. La hermana Andrea quiere hacer el curso de taquigrafía para cuando el pastor predique. Bien. ¿Dónde se revela la fidelidad de Dios en toda su plenitud? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Todo cuando usted mira el Antiguo Testamento, usted está viendo sombras o tipos de Jesucristo. Entonces Dios comienza a revelarse progresivamente en el Antiguo Testamento, como lo vimos en esta mañana, en Abraham, en Moisés, en Jacob, en Daniel, en Isaías, en los profetas, en el pueblo de Israel. Dios comienza a revelarse progresivamente, año tras año, año tras año. Pasan 4000 años, Dios continúa revelándose hasta que en un momento dado Dios se revela completamente en la persona del Señor Jesucristo. Y en la persona del Señor Jesucristo, Dios revela la plenitud de su fidelidad. Es en Jesucristo que Dios revela completamente el carácter de Jesucristo. Es la máxima fidelidad que personifica a Dios. Cuando yo miro la persona de Cristo, estoy viendo la personificación de la fidelidad. Cuando yo miro a Jesucristo, estoy viendo al ser inmutable, estoy viendo al ser que no cambia, al ser que es desde antes, es ahora y será después, como dice Apocalipsis, el principio y el fin, el alfa y la omega. Cristo es la plenitud de la fidelidad de Dios. Porque todas las promesas que Dios hizo se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso cantábamos hoy: si te tengo a ti, lo tengo todo. Todo. Porque en Cristo se cumple todo. Tanto es así. Tanto es lo que Dios manifiesta su fidelidad en la persona de Cristo, que Cristo recibe el título mesiánico, si podemos decirlo de esa manera, de fiel. Vaya a Apocalipsis, por favor. En Apocalipsis encontramos este título de Cristo, perdón. A Cristo se le da un título especial en Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él se presenta a Juan y le dice: yo soy el testigo fiel. Él se presenta como el fiel de Dios. Le repito, en Cristo está la plenitud de la fidelidad de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Dice de Cristo que Él es fiel. Fiel el que permanece, el que es constante, el que no cambia, y todos los sinónimos que hemos hablado en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia que Él es el testigo fiel y el testigo verdadero. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, nuevamente encontramos esta designación de Cristo. Cristo es llamado aquí también fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y termino con esto. Hablar de la fidelidad de Dios, como se dieron cuenta, es un tema profundo, complejo y a veces no fácil de entender. Por ahí dicen los psicólogos que si yo tuve una figura paterna de un padre ausente, de un padre que no fue fiel a sus principios, de un padre que le puso los cuernos a mi mamá, no es mi caso, estoy dando el ejemplo, de un padre que no estuvo, dicen algunos, que cuando una persona tiene ese vacío paternal, ese vacío varonil, puede llegar a pensar que Dios es así. Y por eso dicen algunos psicólogos cristianos que los hijos que han sido criados en hogares estables, en hogares bien constituidos, donde el papá ha permanecido con su figura paterna en medio de sus errores como es, esos hijos tienen una percepción y una relación con Dios diferente a los que no han tenido un papá. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Amén. Conozcamos los atributos de Dios. El Dios que ama, el Dios de la justicia, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, hoy el Dios de la fidelidad. Y que cuando usted se acerque a Dios, si fue su caso, con el ejemplo que les di, puede que no, porque no son reglas generales, pero cuando yo me acerque a Dios, yo pueda ver a Dios en su verdadera esencia, en su verdadera naturaleza. Amén. Si usted le pide algo a Dios, tenga la certeza que ese papá sí me va a escuchar, que ese papá sí me ve, que ese papá sí me ama, que ese papá sí me hace justicia, que ese papá sí es fiel a sus palabras. Entonces recordemos, la emet de Dios, ¿qué significa? Dios es veraz consigo mismo y con sus palabras. Cuando usted se acerque a Dios, vaya confiado en que lo que usted lee en su palabra, eso es verdad. Y agárrese de esa verdad y camine en esa verdad. Pase lo que pase, es la verdad. Y voy a caminar en esa verdad. Segundo, la emuná de Dios. Cuando usted se acerque a Dios, crea que Dios es un Dios estable y un Dios confiable, que Él no cambia, que Él permanece para siempre,
que sus decisiones y su voluntad y sus deseos, sus decretos y sus declaraciones de la palabra no cambian. No es como nosotros. Hoy decimos sí, mañana decimos no, tal vez, quién sabe después. No, lo que Dios dice, lo cumple. Si Él prometió algo, lo va a cumplir. Tercero, cuando usted se acerque a Dios, recuerde la esed de Dios. Significa que Dios es leal a sus pactos. ¿A cuáles pactos? A los pactos que encontramos en la Biblia. A los pactos, a las transacciones, a los negocios que Él hizo con sus hijos, con su pueblo. Cuarto, cuando usted se acerque a Dios, confíe en la sacar de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios recuerda sus pactos y que Dios cumple sus promesas. Y por último, la pistos de Dios es el Dios de la perseverancia y el Dios de la fidelidad. Dios me va a preservar a mí para la salvación. Ese es el Dios de la fidelidad. Si usted obedeció el llamado del Evangelio y aceptó el llamado del Evangelio y creyó en Cristo para salvación y confesó con sus labios lo que creía en su corazón y se convirtió en un siervo de Cristo, pues el Señor promete que su vida será preservada fielmente para el día del Señor Jesucristo. Amén. Mi salvación está segura en la fidelidad del pacto que Dios hizo. Mi salvación está segura en la promesa que hizo el Señor Jesucristo. Mi salvación está firme en la persona de Jesucristo. Esa debe ser nuestra confianza. Amén. Este año, hermano, necesitamos creer en el Dios de la fidelidad. Amén. El culto pasado vimos, y ustedes contaron, cada uno de los que vinieron, cómo Dios fue fiel el año pasado, cómo Dios manifestó su bondad, su misericordia y su fidelidad el año pasado. Y como Dios no cambia, yo quiero invitarle para que usted crea que en este 2025, no místicamente, no misteriosamente, usted crea firmemente que Dios permanecerá siendo fiel, fiel a sus hijos, fiel a su palabra, fiel a sus mandatos, fiel a sus promesas. Y que pase lo que pase y que venga lo que venga, ocurra lo que tenga que ocurrir, el Señor será fiel y permanece fiel hoy y para siempre. Incline su rostro, por favor, y ore al Dios de la fidelidad. Entréguele al Señor su año escolar, su año laboral, su año familiar, su año marital, su año espiritual, su salud, su vida, sus sueños, sus anhelos, sus fracasos, sus frustraciones, sus peticiones, sus dolores, sus quejas, sus angustias, sus depresiones, su escasez, su dificultad. Dígale: aquí estoy, Señor. Vengo a ti, oh fiel Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos confiar en ti, Señor, de la misma manera en que los hombres de la Biblia, Señor, confiaron en ti, Padre. Señor, entregamos en tus manos este nuevo inicio de año, Padre Celestial. Solo podemos pedirte, Señor, misericordia, como lo hizo el salmista, Señor. Solamente hoy nos basta, Señor, creer que tu misericordia llega hasta los cielos, Señor,
y que tu fidelidad es tan grande, Señor, que llega hasta las nubes, Dios. Señor, a veces nuestra fe flaquea cuando estamos atravesando el valle de la sombra y de la muerte, Señor. A veces nuestra fe tambalea, Señor, cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos y las queremos. Y debemos reconocer que muchas veces, algunas veces, hemos perdido la fe en el Dios fiel. Pero Señor, hoy tu palabra nos recuerda estas 5 características, Señor. Grábalas en nuestro corazón, grábalas en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a verte, a conocerte, a confiar y a vivir día a día con el Dios de la fidelidad, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que van a escuchar esta prédica, Señor. Te pido tu bendición, Señor. Te pido tu ayuda. Te pido que el bien y la misericordia, Señor, los siga a cada uno, Señor, cada día de este 2025, Dios. Señor, que cada mañana al levantarnos, Señor, tus hijos y yo podamos ver las nuevas misericordias cada mañana, Señor. Y cuando por el ajetreo de la vida, Señor, y del corre-corre diario, se nos vaya olvidando esto, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos recuerde que tú eres el Dios que cumple promesas. Eres el Dios que cumple pactos. Eres el Dios leal a tus promesas, Señor. Este año queremos ver una vez más tu misericordia en nuestros hogares. Te pido que, Señor, que te muestres en misericordia al que necesita un trabajo, Señor. Te pido que esa fidelidad tuya se muestre, Señor, abriendo puertas de bendición, Señor. Te pido que muestres favor y misericordia sobre mis hermanos que están enfermos y traigas en tu perfecta voluntad sanidad a sus cuerpos. Te pido por aquellos que batallan y luchan con sus emociones, Señor. Muestra misericordia, Padre Celestial. Y hoy, Señor, con nuestro corazón y con nuestra boca confesamos, creemos que tú eres el Dios de la fidelidad, Señor. En ti, Señor, estamos confiados. En ti estamos preservados para el día del fin, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestra provisión, Señor. Tú eres el camino al Padre. Como cantábamos, Señor, si te tenemos a ti, Señor, lo demás son añadiduras. Muchas gracias.